Hola a todos, mi nombre es Kimberly América Muypar, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy quiero compartirles un tema muy importante en nuestro país, que es el conflicto armado interno en Guatemala y el proceso histórico de los acuerdos de paz. A lo largo de esta presentación seguiremos 10 puntos importantes para abordar el tema de forma clara y organizada. Como punto número 1 tenemos la reseña histórica de la guerra civil en Guatemala. El conflicto armado interno en Guatemala se extendió aproximadamente desde 1960 hasta 1996, marcando una de las etapas más largas y sangrientas de nuestro país. Fue precedido por décadas de tensión política, más desigualdad social y conflictos agrarios, comenzando tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, lo que generó un entorno de militarización creciente. En la fase más violenta, principalmente entre los años de 1978 y 1983, bajo los regímenes militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, se ejecutaban campañas de tierra trazada en zonas mayas, donde se estima que miles de personas indígenas fueron víctimas de masacre. Se calcula que más de 200,000 personas murieron o desaparecieron durante estos 36 años. Como punto número 2 tenemos las causas que originaron el conflicto armado interno. Entre ellas está la desigualdad estructural en Guatemala. Amplios sectores indígenas y campesinos estaban marginados de la tierra, la educación, la participación política. Otro entre ellos está también la represión política. Los movimientos sociales, sindicatos, partidos de izquierda fueron perseguidos, lo que generó la radicalización y finalmente la insurgencia. Otro punto está el factor ideológico, conocido como Guerra Fría. El contexto internacional de confrontación entre bloques influyó en que los estados y fuerzas armadas adoptaran una lógica de seguridad que justificó la represión de los opositores. El otro punto está el territorio y población. Sobre el pueblo indígena, muchas zonas rurales, la mayoría maya, fueron catalogadas como base de la insurgencia, lo que generó que la política militar fuese extremadamente violenta hacia comunidades enteras. El punto número 3 son los actos involucrados. Por el lado estatal, las fuerzas armadas guatemaltecas, la política, las patrullas de autodefensa civil, que colaboraron con el ejército. También está por el lado de la insurgencia. Grupos de guerrilleros como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y las organizaciones populares de base. También la población civil, especialmente pueblos indígenas mayas, comunidades campesinas, mujeres desplazados internos, también están entre ellas. Muchas veces las víctimas fueron directas o indirectas. La sociedad civil, las iglesias, organismos internacionales que documentaron las violaciones y presionaron por la paz. En el punto número 4 están las mujeres víctimas. Las mujeres sufrieron violencia directa e indirecta durante el conflicto. Hubieron desapariciones forzosas, masacres, desplazamiento e incluso violencia sexual. En el impacto psicosocial, estudios muestran que la prevalencia de trastornos como depresión o ansiedad era mucho mayor en la población expuesta al conflicto. Las mujeres indígenas, en especial, enfrentaron doble condición de vulnerabilidad. Como mujeres y como indígenas en zonas rurales fueron bombardeadas o desplazadas.
En el punto número 5 tenemos los derechos humanos violados. Como primero tenemos el derecho a la vida. Muchas ejecuciones extrajudiciales y masacres. También el derecho a la integridad personal, la tortura, violencia sexual, desapariciones forzosas que sufrieron las personas, los guatemaltecos en esos años. También está el derecho a la cultura y a la identidad, la destrucción de comunidades mayas, desplazamientos masivos. También está el derecho a la justicia, porque hubo impunidad generalizada durante décadas, durante 36 años. En el punto número 6 tenemos qué son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz en Guatemala se refieren un conjunto de instrumentos negociados entre el gobierno de Guatemala y la URNG para poner al fin el conflicto armado interno. No se trata únicamente de un alto fuego, sino de una agenda de reformas políticas sociales, económicas y de derechos humanos. El documento final del Acuerdo de Paz Firme y Duradera fue firmada el 29 de diciembre de 1996. Como punto número 7, ¿cuáles son los acuerdos de paz? Hay una serie de acuerdos que son 12, parciales que culminaron con el acuerdo final de 1996. Voy a hacer mención de algunos de estos, que tenemos el acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de paz, medios políticos, y también está el acuerdo global sobre derechos humanos, que fue en marzo, el 29 de marzo de 1994. El acuerdo, el resarcimiento de la población desarraigadas, que fue el 17 de junio de 1994. Está el acuerdo sobre la identidad, derechos de los pueblos indígenas. También está el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. También tenemos el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. También tenemos el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, que fue el 4 de diciembre de 1996. El acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. El acuerdo sobre la base para la incorporación de la URNG a la legalidad. Está también acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, que fue el 29 de diciembre de 1996, y el acuerdo de paz firme y duradera, que fue firmada el 29 de diciembre de 1996. Estos acuerdos abordan derechos humanos, los pueblos indígenas, agrario, socioeconómico, o reformar el Estado y participación ciudadana, y un sinfín de series. En el punto número 8 tenemos los ejes estratégicos de los acuerdos de paz. Como uno es garantizar los derechos humanos como fundamento de la paz. En la reforma agraria de desarrollo rural es cambiar estructura agraria que marginaba a campesinos e indígenas. Los reconocimientos de los pueblos indígenas y su identidad, participación política. El cese al fuego y reducción del papel del ejército, fortalecimiento del poder civil. Cronograma de implementación, establecer los pasos para la verificación y seguimiento. La inclusión de la sociedad civil y mecanismos de participación para constituir la paz. En el punto número 9 tenemos la cronología de los acuerdos de paz. En el proceso de negociación empezó alrededor de los años finales de los años 1980 hasta 1996. El 25 de julio de 1991, Acuerdo de Marco sobre la Democratización,
El 29 de marzo de 1994, Acuerdo sobre el Derecho Global, los Derechos Humanos, y el 17 de junio de 1997, Acuerdos para el Resarcimiento. El 31 de marzo fue el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos Indígenas. El 6 de mayo, el Acuerdo Socioeconómico y Agrario de 1996. Y el 19 de septiembre fue el Acuerdo del Fortalecimiento Civil del Ejército. También hubo un sinfín del acuerdo del cese al fuego, los acuerdos de reformas constitucionales. El 12 de diciembre también estuvo el acuerdo Bases para la Incorporación de la URNG. El 29 de diciembre la firma del acuerdo de paz firme y duradera. Y en el punto número 10 tenemos las conclusiones y recomendaciones. Y las conclusiones. En el conflicto armado interno en Guatemala dejó heridas profundas, sociales, económicas, culturales, que aún hoy repercuten en la sociedad. Los acuerdos de paz representan un hito histórico, no solo por acabar con una guerra, sino por plantear reformas estructurales, aunque con retos importantes en su cumplimiento. La participación de las mujeres, pueblos indígenas y la sociedad civil aparecen como una clave tanto en la violencia sufrida como en la construcción de la paz. Muchos compromisos siguen pendientes: la pobreza rural, la igualdad de género, la justicia, y para poder cumplir el acuerdo de paz. Las recomendaciones, bueno, impulsar la plena implementación de los acuerdos con especialidad, atención a los compromisos de derechos humanos, nuestras tierras, la participación indígena en la política también, fortalecer la educación sobre la memoria histórica para que las nuevas generaciones conozcan este capítulo y prevengan a la repetición. Promover la participación activa de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas en los procesos de paz, desarrollo y construcción del Estado democrático. Monitorear y exigir la transparencia en los mecanismos de seguimiento de los acuerdos de paz, involucrando en la sociedad civil, organizaciones de víctimas. Garantizar la reparación integral y no repetición de la violencia, atendiendo a las víctimas que enfoque de género, etnia y territorios vulnerables. Esta ha sido mi exposición. Recordemos siempre que como buenos ciudadanos debemos de dar siempre lo mejor, y para que nuestras generaciones tomen en cuenta esta historia, porque es importante que cada guatemalteco conozca por lo que pasamos en esas épocas. Nuestros antepasados sufrieron durante 36 años y no es posible que sigamos con un estado así, que no procuren promover la paz por todas las inseguridades que se está dando en nuestro país.